Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es una bendición cuando nos congregamos o nos reunimos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Y hoy, una vez más, estamos aquí reunidos con esa finalidad: crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos rescató, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a entrar al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, gracias a Dios. En este pasaje de Romanos, ¿verdad? Dios nos garantiza la liberación. Esa liberación de las luchas y las tribulaciones por medio de Cristo. Este es el centro del argumento de todo lo que se había dicho anteriormente. El hombre lucha desesperadamente contra las presiones y fuerzas tanto dentro de él como fuera de él. El hombre lucha contra el peso y el desaliento de las tribulaciones, contra la contaminación y la corrupción de la vida, contra la implacable acusación y los bombardeos de la ciencia y la ley, contra el desgaste de su cuerpo. El hombre lucha contra el horrible temor y la desesperanza de un juicio eterno en el futuro. Lucha contra lo desconocido, contra el dolor. Lucha contra los daños y la tristeza, la soledad, la enajenación, el decaimiento, la muerte y además el infierno. Gálatas capítulo 5, verso 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y de alguna manera, a través de sus sufrimientos y la lucha durante su vida, siente que sus sufrimientos y luchas se deben a una mala relación con Dios. En consecuencia, el hombre considera sus muchos problemas como que es realmente un problema supremo, como establecer una buena relación con Dios. Si podemos establecer una buena relación, se siente seguro de que Dios le ayudará a través de sus tribulaciones y cuidará de su futuro de ahí en adelante. Este es el mensaje de Romanos. El hombre necesita establecer una relación correcta con Dios, porque se encuentra bajo condenación y bajo la ira. El hombre necesita una correcta relación con Dios, necesita ser justificado, esto es, ser declarado justo por Dios. Y el hombre además necesita también ser liberado de la lucha del pecado, porque el pecado corrompe y el pecado también a la misma vez conduce hacia la muerte. El hombre necesita ser liberado de la esclavitud de la ley, de ese legalismo espiritual, porque la ley esclaviza, la ley acusa, condena y golpea el corazón con desesperanza. Romanos capítulo 7, el versículo número 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me librará de la lucha y el sufrimiento. Toda la discusión del capítulo 8 del libro de Romanos hasta este punto que nos ha llevado hasta la muerte, los que aman a Dios y son llamados por Él definitivamente serán liberados de las esclavitudes y también a la misma vez de la corrupción de esta vida, y serán llevados hasta la gloria. Dios garantiza esto. Nada, absolutamente nada, impedirá que el plan y propósito de Dios establecido por Él, ¿verdad? Nada va a estorbar, ¿verdad? Ese plan o ese proyecto para el universo se va a consumar. Él ha determinado dos cosas supremas. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Los creyentes serán conformados a la imagen de su Hijo amado. Su Hijo tendrá muchos hermanos, entre ellos debe ser honrado, ¿verdad? Y hay 7 garantías que Dios nos da de que esto va a acontecer. La primera es que Dios obra en favor de los que le aman. La segunda es que Dios ha decidido cumplir su propósito en favor del creyente. La tercera es que Dios ha establecido de una vez para siempre la glorificación del creyente. La cuarta es que Dios ha actuado en favor del creyente, no en contra. La quinta garantía es que Cristo no condena al creyente. La sexta es que Cristo protege al creyente de las circunstancias más graves. Y la séptima garantía es que Cristo protege al creyente de las más extremas experiencias y fuerzas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esta es la primera garantía de liberación, ¿verdad? Y podemos considerarla una grande declaración de consolación para todo aquel que cree. Las Escrituras declaran realmente que todas las cosas obran en conjunto para bien del creyente. Pensemos al respecto. Nada puede dar más seguridad al creyente que Dios obrando con todas las cosas para su bien. Veamos 4 cosas importantes. La primera es las palabras todas las cosas. Esto comprende cosas que están más allá de los grandes acontecimientos del mundo. Pero controla mucho más que lo que hemos señalado. El gobierno sobre todas las cosas, todos los sucesos y acontecimientos de la vida del creyente, Él obra todas las cosas para bien en favor de sus hijos muy amados. Porque le amamos, porque hemos determinado creerle a Él, ¿verdad? Y le hemos creído. Así que Dios está ahí para decirnos, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan para bien. La expresión obran juntas significa crear y eliminar, poner y responder, conectar y agrupar, interrelacionar y mezclar, dar forma y forjar, presionar y estirar, mover y operar, controlar y guiar, arreglar e influir. Las palabras obran juntas son además una acción presente que significa que todas las cosas están continuamente obrando juntas para bien. Dios es el que controla la vida del creyente. Diariamente, momento a momento, Dios está ordenando y reordenando todas las cosas para bien del creyente. La palabra bien significa para el bienestar final. No podemos ver el futuro. No podemos tomar un solo suceso y ver todas las líneas y ramificaciones que salen de él. No podemos ver todas las cosas que resultan de un solo suceso. Mucho menos podemos ver el resultado de cada acontecimiento. Pero Dios sí puede hacerlo. Él sí lo ve. En consecuencia, Dios toma todos los hechos de nuestra vida y las elabora para nuestro bien final. La cuarta cosa es que, no obstante, hay una limitación para esta gloriosa promesa. Limitación que hay que destacar con urgencia. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien y nos dice solamente en aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Verdad? De repente nosotros nos encontramos tomando este versículo y aplicándolo en muchas ocasiones, sin meditar realmente si hemos permanecido o si hemos fallado. Todas las cosas ayudan bien a alguien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios.
a los que conforme a su propósito son llamados. El hecho se ve gráficamente en el griego. La frase "a los que aman a Dios" aparece en primer lugar en el griego de la oración. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Las Escrituras se preocupan de que el punto no sea pasado por alto. Dios solo se preocupa por los asuntos de la persona que le ama. Pensemos por un momento al respecto. Si un hombre no ama a Dios, si un hombre no pone su vida en las manos de Dios, ¿cómo podría Dios cuidarlo? Si el hombre da la espalda a Dios y se aleja de Dios, ¿cómo podría Dios cuidar de él? Dios no obliga a nadie a recibir sus cuidados. Él no hace de nosotros robots mecánicos, obligándonos a vivir a su antojo y llamado. El amor no es así. Eso es solamente conducta mecánica. Lo que Dios quiere es un amor que fluye del corazón y que decide amarle. La decisión es nuestra. O volvemos a nuestras vidas y las entregamos a Él en amor, o seguimos tomando nuestras vidas en nuestras propias manos, poniendo en práctica lo que bien nos parece. Notemos las palabras "conforme a su propósito son llamados". La liberación del creyente está en el propósito de Dios. Dios lo llama para el glorioso propósito de ser salvado de la lucha y de los sufrimientos de esta vida. Notemos un hecho significativo. La posición y conducta del creyente están involucradas en el llamado de Dios. Posicionalmente, Dios elige al creyente y lo aparta por medio del Espíritu Santo y por la creencia de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Otro de los puntos importantes que están involucrados en el llamado de Dios es la conducta. Dios llama al creyente a una vida de pureza y de honestidad. ¿Cuánta falta hace esto? Y realmente una revisión del pensamiento, argumentos, de la conducta que llevamos para reflejar la naturaleza de aquel que nos ha llamado. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El punto es este. Dios libera a la persona que está puesto en Cristo y que lleva una vida pura y santa. La persona que verdaderamente ama a Dios y lleva una vida santa es la persona que experimenta el hecho de que todas las cosas ayudan a bien. Es la persona piadosa que ama a Dios quien será liberada de la lucha y el sufrimiento de este mundo corrupto. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Isaías 41, el versículo número 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
¿verdad? Hay un contraste entre la actitud carnal de Jacob y la actitud espiritual de Pablo. Jacob dijo en Génesis 42, verso 36. Entonces, su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob estaba preocupado en grande manera, atribulado, ¿verdad? Dos de sus hijos no aparecían. Pero aparte de eso, Benjamín, el más pequeño, era llamado para ser llevado a Egipto. Y Jacob dijo, contra mí son todas estas cosas. Pablo dijo algo también en el momento de las tribulaciones. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Colocando las cosas o el mensaje en manifiesto a través del tiempo, ¿verdad? Para un mensaje actual, podríamos decir, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, y sabemos que los que han perdido a sus hijos, ¿verdad?, o que saben que pueden perder más de lo que han perdido, todas las cosas, aún la pérdida de hijos, aún cualquier cosa que suceda, te ayudará bien si has sido llamado conforme al propósito de Dios. La interpretación realmente, ¿verdad?, del Nuevo Testamento hacia el Antiguo, hay una gran revelación. Y Dios nos habla, ¿verdad?, con mayor profundidad de los fundamentos y principios que Dios ha establecido para los que le aman. Y es su palabra la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios ha determinado cumplir su propósito para el creyente. Esta es la segunda garantía de liberación. Veamos 3 puntos muy importantes. El primero, con frecuencia se abusa y malusa este pasaje. No trata tanto de teología o filosofía como de la experiencia espiritual del creyente. Si se aplicara la pura lógica de la filosofía y la teología, entonces el pasaje dice que Dios elige a algunos para el cielo y a otros para un terrible infierno. Pero simplemente, este no es el significado que Dios se proponía para este pasaje. Lo que Dios quiere es que el creyente cobre ánimo, porque tiene garantizada la salvación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios sabe de los sufrimientos que los creyentes pasan a diario. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios conoció ya antes de la fundación del mundo. Pero no importa cuán grande sea el sufrimiento. No importa cuán grande sea la oposición. No importa cuán grande sea la lucha. Dios va a completar su propósito para con los creyentes. Dios ha predestinado a los creyentes para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y absolutamente nada puede cambiar eso. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón? Para que Cristo sea el primogénito, tenga la preeminencia, ¿verdad?, entre muchos hermanos. Dios ama a su Hijo en la forma más elevada que es posible. Dios ha ordenado que su Hijo tenga muchos hermanos, hermanos adoptivos, que le amarían y le servirían como el primogénito, esto es, como la primera persona o la persona más prominente de todo el universo. Dios ha ordenado que Cristo tenga el rango y posición más elevado, ser la excelsa cabeza de toda la creación y aquel a quien todos los hombres deben mirar. Todos debemos de estar alerta. El primogénito, el principal, el más preeminente. Colosenses 1, 15 y 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, Dios no permitirá que nada derrote a los creyentes de una forma permanente. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo que haya caído permanezca definitivamente caído. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de sus hijos y nada puede impedirle el cumplimiento de su propósito. Jesucristo, su Hijo, tendrá una multitud de hermanos y hermanas que le adorarán y le servirán a través de la eternidad. La segunda cosa, el segundo punto, es que los creyentes serán conformados a la imagen del amado Hijo de Dios. Las palabras conformes a su imagen indican tanto una semejanza interior como una semejanza interna. La primera parte nos dice conformes, significa la misma forma o semejanza con Cristo. En nuestra naturaleza interior, nuestro ser, nuestra persona será hecha como Cristo. Así como Él es perfecto y a la misma vez eterno, sin males ni dolores, sin pecado y sin muerte, nosotros seremos perfeccionados como Él es. Seremos transformados a su semejanza. La segunda cosa es imagen. Significa una semejanza derivada o dada. La imagen de Cristo no es algo que el creyente merece o por lo cual obran. No es una imagen que viene de su propia naturaleza o carácter. Ningún hombre puede producir la perfección y la vida eterna poseída por Cristo. La imagen de Cristo, su perfección y a la misma vez también su vida, es un don de Dios. Ser conformado a la imagen del Hijo de Dios significa llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La segunda cosa es, a la misma vez, Dios significa, ¿verdad? Ser conformado a la imagen del Hijo de Dios significa ser adoptados como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa ser santos y sin mancha delante de Él.
Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios significa llevar la imagen del celestial, que es un cuerpo incorruptible, inmortal. Primera de Corintios 15, 49 al 54. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. ¿Verdad? La naturaleza divina se establecerá y se afirmará, se arraigará, estará en nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tener el cuerpo semejante conforme a su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Verdad? Maravilloso. Ser conformado a la imagen del Hijo de Dios significa ser transformado, cambiado en la misma imagen del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? También ser conformado a la imagen del Hijo de Dios significa ser recreado como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya, gracias. Notemos qué es lo que garantiza la liberación del creyente de los sufrimientos y luchas de este mundo. Hay dos cosas importantes. La presencia de Dios, la palabra antes conoció, se usa de tres maneras en las Escrituras. ¿Verdad? Antes conoció significa saber algo de antemano, desde antes de los tiempos. Conocer algo íntimamente por amor, aceptándolo y aprobándolo. La tercera definición o revelación, elegir, preordenar y predeterminar una cosa. Este pasaje es interpretado de diversas maneras por los estudiosos. Notemos que el segundo y el tercero son lo mismo, ¿verdad? Conocer algo íntimamente por amor, aceptándolo y aprobándolo. Y la tercera cosa, elegir, preordenar y predeterminar una cosa. Cuando una persona es amada y aprobada, está involucrada la selección o elección. La persona llega a ser una persona muy especial o selecta. Además,
El punto para considerar no es pura lógica de un argumento teológico. No es pura lógica de un argumento filosófico. Este no es el propósito de Dios en este pasaje. El propósito de Dios es dar una garantía al creyente. El creyente va a ser conformado a la imagen de Cristo y nada puede detener ese glorioso proceso. Dios antes conoció el hecho, lo vio aún antes de la fundación del mundo. Siempre ha amado y aprobado al creyente, eligiéndolo y ordenándolo desde el principio mismo. Hechos capítulo 15, verso 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre sus muchos hermanos. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo número 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. La predestinación de Dios. La palabra predestinación significa destinar o designar de antemano, preordenar, determinar anticipadamente. La palabra básica en griego es proorizo, significa marcar o establecer los límites de algo. La idea es un cuadro glorioso de lo que Dios está haciendo en favor del creyente. El límite es marcado o establecido para el creyente. El límite de ser conformado a la imagen del Hijo amado de Dios. El creyente será hecho como Cristo, conformado a su misma imagen y semejanza. Nada puede detener el propósito de Dios para el creyente. Ha sido predestinado, establecido y marcado. El creyente puede luchar y sufrir a través del pecado y vergüenza de este mundo. Puede tropezar y caer o llegar a desalentarse y desanimarse, pero si es un genuino hijo de Dios, no será derrotado. No totalmente. Pronto se levantará de su caída y continuará siguiendo a Cristo. Está predestinado a ser hermano de Cristo, a adorar y servir a Cristo a través de toda la eternidad. Y Cristo no será desengañado. Dios ama a su Hijo a tal punto que no permitirá que sea desengañado por la pérdida de un solo hermano. Jesucristo tendrá su gozo completo. Verá a cada hermano suyo cara a cara, conformado perfectamente a su imagen. Él tendrá la adoración y servicio de cada hermano elegido para ser suyo por Dios. ¿Verdad? El destino eterno del creyente, el de ser un hermano aceptado del Señor Jesucristo, ha sido determinado por el Padre. El creyente puede estar seguro de esta gloriosa unidad. Dios lo ha predestinado para ser liberado del sufrimiento y las luchas de este mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ha establecido la glorificación del creyente de una vez para siempre. Esta es la tercera garantía de la salvación. Debemos recordar que a través de este pasaje las Escrituras están hablando del creyente genuino. Un creyente genuino es una persona que ha sido sinceramente en Jesucristo, ¿verdad? Que ha creído sinceramente en Jesucristo y busca diligentemente agradar a Dios, viviendo en forma sobria, justa y piadosa en este mundo. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, estamos en el lugar correcto. Estamos en Dios. Y Él tiene un plan, un proyecto que lo cumplirá. No hay nada que pueda estorbarlo. Así que gracias por acompañarnos hoy. La paz de Dios sea contigo. Gracias. Amén.